¿Tienes un momento? Ven y siéntate a mi lado, junto a la chimenea. ¿Te apetece tomar algo? Puedes servirte tú mismo. Veo que has vuelto, pero por si acaso, y después de tanto tiempo, me presento. Soy Andrés Sánchez y bienvenido al Club del Dibujo. Este es el 19º episodio, el 7º de la segunda temporada del Club del Dibujo, un podcast sobre el mundo de la ilustración y la profesión de ser dibujante. Pero antes de nada, ¿cómo estás? Espero que tanto tú como tus amigos y familiares estéis bien. Espero que durante esta ausencia hayas crecido profesionalmente, hayas sido feliz y seas un mejor humano, una mejor persona. Y la verdad es que hace mucho, pero mucho tiempo que no nos olemos. ¿Cuánto ha sido? Espera un momento para que vea el libro de visitas. A ver, pues a lo tonto han pasado 4 años, 4 añazos. Se dice rápido, pero pasan aún más rápido. Si eres nuevo, es posible que no entiendas de lo que estoy hablando, ya que a lo mejor has caído en este episodio de casualidad, o porque estás oyéndolo según el orden numérico. Pero entre este episodio y el anterior del Club del Dibujo hay una diferencia de 4 años. ¿Y qué ha pasado entre todo este tiempo? Cosas, muchas cosas. Una pandemia, el auge y caída del sector creativo del entretenimiento, los NFTs, las AI generativas, los despidos del sector tecnológico, los de los videojuegos, guerras, más guerras, muertes, vidas, nuevas vidas, amor y un sinfín de experiencias y sensaciones. Este episodio es de vuelta, para contarte un poco qué ha pasado en mi vida estos últimos años, lo que me ha pasado a mí en particular. Porque te recuerdo que en este club venimos a contar nuestras experiencias y yo te voy a relatar la mía. No es una verdad absoluta, es muy posible que no tenga nada que ver con la tuya o con la de otros, pero es mi realidad. Espero que te sirva o encuentres lazos comunes en mi relato. Son conclusiones personales que nacen de preguntas y dudas que normalmente me llevan a otras tantas. Pero para poder valorar todo este tiempo que ha transcurrido de mi vida personal y profesional y no perderme en el confuso mundo de los recuerdos, voy a dividir mi discurso por momentos clave. Creo que esto me ayudará a explicarte todo más fácilmente. Estas divisiones serán prepandemia, pandemia, pospandemia y actualidad. Puedes ver perfectamente que hay un evento clave que marca, a mi parecer, muchísimo estos últimos años. Es más, creo que es una consecuencia directa de esta pausa del club. Pero no nos adelantemos. Empiezo por lo primero. Prepandemia. Viajamos a 2019. La verdad es que fue un momento complejo, en lo personal y en lo profesional. El podcast, aunque activo, no era regular. Esto se debía a varios factores. Problemas y temas personales que abarcaban mi mente mucho más de lo esperado. Un pico de trabajo que me dejaba poco tiempo para el podcast, aunque de vez en cuando podía sacar un fin de semana para escribir y organizar todo. Aquí debo matizar que el podcast había crecido mucho en poco tiempo y que me era difícil mantener todo adelante. Las redes sociales, las colaboraciones, los nuevos episodios, que se habían vuelto muy largos, o vuestros correos electrónicos de consulta, entre muchas más cosas. Ojo, bienvenidos sean vuestras consultas. Me encanta sentarme, leeros y empezar un diálogo con vosotros. Pero estoy hablando de una falta de tiempo y sobre todo energía, que no de ganas. Entonces ocurre un evento mundial que nos afecta a todos. Pandemia. De pronto, entramos en un mundo como salido de un libro de ficción de los años 50. De repente, todo se para. 1000 preocupaciones. Por mí, por ti, por amigos, por familiares. Es complejo lidiar con ello. Muy, muy complejo. Pero vamos adelante. Nos confinan. Da todo un poco de miedo, pero seguimos. En este momento ocurre algo interesante y complejo. Hablo concretamente del trabajo de ilustración y los encargos. En un primer momento hay miedo generalizado en el sector del lápiz. Todo se detiene. Los proyectos caen. Se quedan en stand-by, que muchas veces no se vuelven a arrancar nunca. Mucho miedo a que no entre trabajo, que no entre dinero. En esta época podemos ver diferentes encuestas a nivel mundial de las asociaciones de ilustración que se volcaron a mostrar y evidenciar lo precario de la profesión. Muchos compañeros se quedan sin trabajo, sin encargos. Es una situación compleja, precaria, muy difícil y dolorosa. Pero entonces ocurre algo. Como todos estamos confinados, se crea una nueva necesidad: entretenimiento constante. Ok, no es nueva, pero sí se polariza muchísimo.
Y de pronto, muchas empresas ven negocio, sobre todo en el sector del entretenimiento y el tecnológico, para sacar buenos beneficios. Y ahí entramos los ilustradores y artistas en general. Se necesita mucho material, mucho contenido, mucho arte, constantemente, a todas horas. Y eso hace que haya mucha oferta. ¿Se contrata mucho? Se encarga mucho. Evidentemente, no hay ni debo generalizar. Cada dibujante es un mundo y la situación de cada uno es diferente. Hay compañeros que no pudieron encontrar trabajo, pero también había otros que sí. En este último grupo fue mi caso. Y el tema es que no fue poco. En Squid and Pig nos desbordamos de trabajo. Y estoy muy agradecido por ello. El factor suerte aparece en la ecuación y en tiempos oscuros a nivel mundial podemos vivir de ello. Gracias a todos esos clientes que confiaron en mí y en Sonia para sus proyectos. Os debemos muchísimo. La entrada de trabajo fue tanto que hubo casi 2 años donde no pudimos librar ni un fin de semana. Solo en algunas ocasiones. Jornadas titánicas. Fue bueno, por una parte, la económica. Fue malo, por otra, para la salud, tanto física como mental. O eso creo recordar. Y digo creo porque ya tengo un poco borroso esos años. A ver, yo estaba a gusto con la situación, no te voy a engañar. Estábamos trabajando con clientes medios y grandes, en nuevos sectores especializados. Además, empezamos a trabajar en editorial, sacando libros de pegatinas para mercados anglosajones, diseñando personajes y universos para libros de otros escritores. Las portadas de literatura infantil son tan divertidas de realizar. Volvimos a colaborar con el sector de los juguetes y en encargos formando parte de equipos de grandes artistas que admiramos. Todo esto mientras seguíamos en el sector tecnológico, especializándonos en UX Motion o X-Motion y Lottie. Fue divertido, aprendimos mucho, ganamos nuestras lentejas y crecimos muchísimo. Al final fue una buena época laboral. No te puedo hablar de clientes y trabajos concretos, ya que algo que se ha vuelto habitual en encargos internacionales es el contrato o acuerdo de confidencialidad, los NDA. Pero esto, si te parece bien, ya lo hablamos en otro futuro programa. Igualmente, como estamos aquí en Petit Comité, entre tú y yo, y porque me hizo muy feliz tenerlos como clientes, solo decirte que además de los clientes como HarperCollins, Scholastic, Egmont Publishers o ThinkFan, tuvimos la alegría de poder trabajar con Disney y Lucasfilm. Que aunque sé que Disney es el mal, justamente estos 2 clientes eran 2 checks de nuestra lista de clientes deseados en Squid and Pig desde el día que iniciamos nuestra andada profesional. Poder dibujar personajes tan conocidos bajo nuestro estilo kawaii fue toda una gozada. Ahora vamos a realizar nuestra primera pausa para escuchar a un profesional invitado hablando sobre el difícil tema que estamos tratando en este episodio. Tengo el placer de presentar al ilustrador comercial y artista visual JK. Él es un profesional, como yo los llamo, Sweet Illustrator, un ilustrador suavito, es decir, es un artista que trabaja lo humilde, lo tierno y lo cercano en lo conceptual y lo vibrante, brillante y sinuoso atractivo en lo gráfico. Es un dibujante mixto, tanto te hace una acuarela como te dibuja en Photoshop o te modela un personaje en cerámica. Porque JK, para mí, va más allá de la profesión de ilustración y ya está dentro de lo que denominamos artista. De un estilo marcado y reconocible, permite a este evolucionar y ampliar sus límites con lo que parece, en un primer momento, facilidad. Cosa que cualquier ilustrador sabe que no lo es, y que detrás de ello hay mucho más trabajo de lo que parece a primera instancia. Él hace fácil lo difícil. Colores contrastados, texturas, formas exageradas, manos que te abrazan, narices que te dan ganas de apretar y ojos que al mirarte fijamente te calman. JK transmite justamente eso, su calma a su obra, siendo una parte de él en forma gráfica y plástica. Me hace mucha ilusión que JK haya querido participar en este programa, ya que él y yo nos conocemos desde hace muchos años, décadas. Hace tiempo, mucho tiempo, nos encontramos en lugares oscuros de una internet que ya murió. Rincones como dibujando.com o DeviantArt, y entre quedadas de valencianos y jornadas de manga, anime y cultura japonesa organizadas por frikis de antaño, coincidimos y nos reímos mucho en el proceso. Por eso es especial que haya querido participar en el club. Muchas gracias, JK. Pero es mejor que ella te deje con él, con su experiencia personal. Hola Andrés, ¿cómo estás? Oye, me encanta que hayas vuelto por estos lares. Bienvenido de nuevo, y eso es lo primero que tenía que decir. Y primero saludar a la gente que también nos está escuchando. Y bueno, oye, me cuesta un poco volver al tema este del podcast, porque hace como 2 meses que no grabamos ninguno con Lengua de Sapas, y me está costando un poco volver a esto. Pero bueno, te voy a contar un poco cómo viví yo la pandemia. Y es que a mí me pilló un momento que como que llevaba ya como unos
6 años aproximadamente trabajando solamente de ilustrar, y parecía que como que ya hacia principios de año como que se me iba organizando ya la agenda, ¿no? de ese año, que es como que siempre siempre yo como que hacía marcha, ¿no? Que es una frase que yo digo mucho. Y ese año fue el único año que lo tenía todo como bastante encasillado, como bastante agendado. Y estaba haciendo pues cosas de talleres, estaba haciendo talleres en Madrid, en Barcelona, en Valencia, sobre acuarela, y bueno, presentaba un poco pues cómo empecé con el tema de ilustración y cómo había sido mi carrera hasta entonces. Y justamente a finales de marzo salía mi siguiente libro que había estado trabajando como medio año aproximadamente en él. Era un libro como que requería mucha paciencia, estaba todo hecho íntegramente en acuarela, le dediqué mucho tiempo y bueno, hacer este libro fue un sueño para mí. El libro se llama El barco de Ernest Shackleton, editado por Astronave, que es sello de Norma Editorial. Y pues no sé, yo esperaba como que pues al final, ¿no? Las expectativas que tienes, ¿no? Que este libro pues como que iba a marcar un antes y un después. Spoiler, no fue así. Y es que, bueno, pues el libro iba a salir hacia finales de marzo aproximadamente, y nada, se tuvo que sacar aproximadamente creo que en junio. Si no recuerdo mal, es cuando las librerías ya empezaban a abrirse, estábamos con todo el lío de las fases, como de Operación Triunfo, ¿no? Todo el rollo que me parecía un meme, esta fase fue increíble. Bueno, entonces pues eso, me dediqué a trabajar. Yo en ningún momento paré de trabajar porque siempre pues salían cosillas, ¿no? Con el tema del confinamiento. El tema es que, claro, muchas cosas pues no cobraba por ellas, ¿no? Digamos que era un poco volver al tema de te pagamos en visibilidad, ¿no? Algo que ya había superado hace bastantes años. Pero bueno, volví como un poco a ese tema. Una cosa buena que me trajo esto es que como que me centré en el aquí y ahora, ¿no? Es como que no podías pensar, a partir de ahí, no podías pensar más allá, ¿no? Porque el futuro era tan incierto. Además me acuerdo cuando se hablaba de que volverá la vida a ser lo que era. Y esta cosa a mí me asustaba muchísimo, ¿no? Porque es que yo no quiero vivir una vida que no sea salir a la calle y hacer cosas y no sé, y ver a la familia, ¿sabes? Es que, no sé, era un poco raro, ¿no? Entonces dije, mira, fuera obvios, porque es que tampoco tengo otra alternativa, me voy a centrar en lo que estoy haciendo y veremos, ¿no? Ya más adelante con el tema de las fases, ¿no? Y si podemos salir a la calle y pasear a nuestro perro, cosa que no tengo, pues a ver dónde va, ¿no? Y sí que me acuerdo que tuvimos unos proyectos muy chulos con todo esto que te estaba contando. Por ejemplo, nos pusimos a hacer unas mascarillas para Nomo, para la tienda de Valencia que está en Ruzafa, que seguro que muchos conoceréis. Eran unas mascarillas de tela reutilizables con diseños de ilustradores valencianos y tal, y llevaban todos los filtros, ¿no? de la época y tal. No sé, eso fue muy guay hacerlo, la verdad. Luego me acuerdo también como que pilló el tema del reto de Instagram, del Six Fan Art, que era como dibujar a 6 personajes y tal. Y luego aproveché, pues mientras estaba todo cerrado, pues empecé a hacer prints con esas ilustraciones, no sé. Intenté sacarme como varias cosillas de ahí de la manga para matar un poco el tiempo, ¿no? Y para no parar de dibujar, para no quedarme estancado, digamos. Luego también hice un trabajo, por ejemplo, para Cruz Roja, en el que los beneficios de un original que hice pues se destinaban a luchar contra el COVID y tal. Y otro proyecto que se llamaba Más de 40 ilustraciones, si mal no recuerdo, que es, por ejemplo, te dedicabas a hacer un dibujo, lo subías a la página web que facilitaron para este proyecto, y la gente, a cambio de un pequeño donativo, que podía ser desde 1 euro hasta 5, hasta 50 millones, pues te descargabas la ilustración, la imprimías en casa y te la ponías un poco en pues la habitación, ¿no? Y ya que era un tiempo que pasábamos tanto tiempo en casa, en el comedor, en la habitación, pues como para tener algo nuevo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues ayudar también a los artistas. No sé, estas cosas a mí me parecieron muy, muy chulas, la verdad. Luego también hice, por ejemplo, unos dibujos en blanco y negro para que los más pequeños los colorearan y tal. Estos dibujos triunfaron un montón y como que me los volvieron a pedir porque el enlace como que caducaba y tal, no sé. Y luego también hice un directo con Cerveza Turia y con el cantante Confetti de Odio, que también forma parte del grupo Ajolotes Mexicanos, que seguro que conocéis. Pues el tema es que el cantante pues iba tocando la guitarra, iba tocando sus temas, y yo mientras dibujaba una de sus canciones, ¿no? Esto fue como un directo para Cerveza Turia y también fue como muy divertido.
Todo esto te lo cuento porque, no sé, para mí lo importante en esta fase era no parar de hacer cosas y aportar algo, ¿no? En ese momento a la sociedad. Poner tu pequeño gesto, ¿no? Que por muy pequeño que fuera, seguro que ayudabas a otras personas. También, al mismo tiempo que yo, pues, hacía estos pequeños gestos, ¿no? Yo también recibía esos gestos de parte de, pues, otros, por ejemplo, cómicos, ¿no? Que hacían contenido, hacían un montón de vídeos para que la gente se divirtiera en sus casas. Había mucha gente como creando contenido y eso yo lo valoré muchísimo y me salvó un poco de la depresión, ¿no? de aquella época. Y de alguna manera yo creo que estos pequeños gestos nos salvaron del confinamiento, ¿no? Porque sin las pantallas que tanto criticamos muchas veces, pues en ese momento se convirtieron en vitales, ¿no? El Netflix, que puedes ver una peli o la serie que querías ver, por fin con un poco más de tranquilidad, ¿no? Y sin tener que trabajar al día siguiente. O leer un libro tranquilamente. Y por una parte también agradecí no recibir mails durante unos meses y centrarme en proyectos personales. Fue como lo que se dice, ¿no? Como parar para reconectar de nuevo. Y a mí esto ya me había pasado anteriormente, sin ningún tipo de confinamiento, por el tema de la ansiedad, ¿no? En ocasiones había parado por estrés, exceso de trabajo, ¿no? Porque yo no sé decir que no a cuando me viene un proyecto, ¿no? No sé decir que no, me cuesta mucho decir que no, porque siempre pienso que lo puedo hacer llevado a mi terreno, ¿no? Y creo que puedo disfrutar haciendo eso. Y bueno, ¿qué pasó a partir de aquí? Pues yo creo que ahora trabajo de otra manera. Hay veces como que se juntan muchos proyectos seguidos y como que vamos a tope, ¿no? Pero tampoco quiero dejar de disfrutar de los procesos por el nervio de producir y la ansiedad esta, ¿no? De tengo que producir y tengo que hacer esto sí o sí. Creo que desde la pandemia esto me cambió un poco. Y a veces no, que los deadlines eran en plan, necesitamos esto para mañana. Y pues yo ahora, por ejemplo, digo, pues mira, si no está para mañana, estará para pasado. Lo único que te puedo decir es que si te lo entrego pasado, tendrá muchísimo más sentido. Y muchas veces me dicen, de acuerdo, para pasado. Es como que ya no cedo ante esos deadlines que son a veces loquísimos, ¿no? Es que también porque me puedo permitir el lujo de decirle esto a algunos clientes, porque muchos ya me conocen y ya estamos trabajando juntos desde hace muchos años. Y bueno, ya saben que el proyecto estará, ¿no? Las ilustraciones estarán cuando les digo, pero que a veces un día, ¿no? Marca la diferencia. No sé, ahora como que disfruto más del trabajo, del día a día, como que tengo unas prioridades más concretas. Creo que tengo más claro lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer y lo que de ninguna manera haría. Luego también a nivel personal empecé a hacer deporte al aire libre un par de veces a la semana. Yo nunca había hecho deporte anteriormente y esto me ha cambiado muchísimo porque ahora es como que llega al final del día y no estoy tan cansado, como que no me duele tanto la espalda porque, bueno, ya sabéis que trabajamos pegados a la silla y hay veces que nos duele muchísimo la espalda y es horrible, que seguro que sabéis de lo que os hablo. Y también me apunté a clases de cerámica, que también quería hacer algo como fuera del trabajo, ¿no? Como algo que fuera artístico, pero centrándome un poco más en, pues por ejemplo, en hacer cosas para casa o ahora, por ejemplo, estoy haciendo una vajilla completa desde hace un montón de tiempo y algo como desmarcándome un poco de la marca que era JK. Al final, con esto de la cerámica, pues como que me cambió, creo que al final forma parte también de mi ADN a día de hoy, ¿no? Aunque sí o sí acaban mezclándose de manera natural con tu trabajo. Y hay veces que, pues eso, he hecho una vajilla para casa, que si no te digo yo que lo he hecho, jamás sabrías decir que lo he hecho yo, pero al mismo tiempo también he hecho figuras, estoy haciendo unos bustos con cerámica que se asemejan a mis dibujos. Hacer algo diferente, ¿no? Algo que aporte a mi trabajo. No sé, menudo rollo os estoy contando, pero bueno, así como un resumen de todo esto que me preguntas, yo te diría como que la pandemia, y viendo lo positivo, porque lo negativo es como que se ha perdido por el camino, viendo lo positivo, ¿no? Y viéndolo un poco a 4 años vista ya, digamos que esta época me ayudó a saber priorizar. Y me recuerda un poco esto a los primeros días, ¿no? Que parecía como que se iba a acabar el mundo y todo esto. Y yo pienso ahora, si a partir de aquí nos queda poco tiempo, tengo que dedicar mi tiempo a hacer las cosas que realmente son importantes o aprovechar los días al máximo, ¿no? Y no sé, creo que así te diría que me cambió un poco todo este tema. Y nada, y con esto te mando un abrazo enorme, espero verte pronto, que seguro que nos vemos prontito. Y nada, mucho ánimo con esta vuelta del Club del Dibujo y que te vaya todo estupendamente. Así que nada, un abrazo a todo el mundo.
Muchas gracias JK por tus palabras y por poder sacar el tiempo para participar en el Club del Dibujo. De verdad, que es todo un gusto tener tu experiencia en uno de nuestros episodios. Puedes encontrar el trabajo de JK en su página web www.jkillustration.com, pero puedes disfrutarlo en su medio, que no es otro que Instagram, bajo el usuario JK Illustrator, que es el mismo que usa para Behance. Y si te gusta lo que hace, puedes comprarle una lámina en su tienda de Etsy. Tiene cositas muy ricas. www.etsy.com/shop/jk. Matizo. JK es con K, no con C. Pero antes de despedirme, comentarte que JK tiene muchos más proyectos, como un newsletter, un emotivo libro llamado Bajo el Glaciar, o algo tan moderno como es su podcast sobre ilustración y mamarrachadas que lleva junto a la fabulosa Mar Villar. Y este podcast no es otro que Lengua de Sapas. Pero de él ya te hablaré más adelante, en las recomendaciones al final de este episodio. Ahora volvemos con mi pequeño y largo discurso sobre mi experiencia durante estos oscuros días de la humanidad. Bueno, pues eso, estaba a gusto con todo esto. Los primeros meses, la pandemia y el confinamiento no me modificaba mi rutina vital. Soy una persona casera, introvertida y tímida. Y súmale que perezosa. Así que no cambia mucho mi rutina general. Puede ser que bajar a la compra semanal fuera lo más traumático, claro. Pero poco a poco el trabajo me va colapsando. Y no me doy cuenta de ello. Todo el día delante del papel y la pantalla. Y el poco tiempo que disponía era para descansar y disfrutar con Sonia. Pero cuando entras en este estado demasiado tiempo, y en mi caso fueron meses, años, tu mente entra en una rutina nueva. Una rutina de trabajo, descanso, trabajo, descanso. Y el descanso no es desconectar y hacer cosas que te oxigenen la mente, te den vida o que te entretengan. Es sencillamente mirar el techo y no pensar en nada. Trabajas tanto y tan duro que tu cerebro queda destrozado, hecho miguitas. Es como un maratón mental y la consecuencia son las agujetas mentales. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Es una sensación difícil de explicar, pero fácil de entender si has pasado por ella. No podía concentrarme en nada. Ni en un libro, ni en una película, ni una conversación excesivamente larga o compleja. Y al mantener esta dinámica tanto tiempo, de lo extraordinario, de lo raro, pasamos a lo habitual, a la rutina. Y eso me llevó a un lugar no muy cómodo. Por lo menos nada cómodo para este podcast. Pospandemia. Salimos del confinamiento. Salimos de la pandemia. Por suerte para mí, los encargos siguen. Estaremos sobre 2021 o 2022. El mundo vuelve poco a poco a su normalidad. Pero yo, no. El trabajo sigue muy duro, muy exigente. De nuevo, bien por la parte económica, mal por la parte personal. Toda la rutina de protección personal, la cual había trabajado en los primeros años como ilustrador, había explotado. Solo había esos dos modos al final del día, trabajo y descanso. Creo que en 2023 es cuando se empezó a calmar un poco el tema laboral, y ya podía disponer de más tiempo y libertad para mí. La jornada laboral volvía a su normalidad. Los fines de semana eran fines de semana, libres de trabajo. Puentes, vacaciones y demás eran eso, festivos, eran vida. Pero había un problema. La nueva rutina se había apoderado de mi ser, y no sabía salir de ella. Mi perezoso interior no quería volver a lo anterior, solo quería la dinámica fácil, trabajar y descansar mirando el techo. Y mira que sé que soy perezoso. He luchado muchas veces contra esa parte de mí, pero esta vez estaba siendo complejo. La pandemia había llevado una parte de mí a lugares complejos. Mi introversión, con una pizca justa de timidez que traigo de serie, me había llevado a tener una batería social a mínimos, y no aguantaba o tenía ganas de salir a ningún lado ni de sociabilizar. Mala combinación. Pereza y, puede que de algún modo, un poco de antisocialismo. ¿Se dice así? A ver, dejo claro que no hablo de un trastorno antisocial, sino de una actitud negativa y poco vital a la hora de salir y sociabilizar con los demás, sea amigos, familiares, compañeros o conocidos en cenas, eventos o lo que sea. Pero soy consciente de todo esto, y tengo que luchar con ello, así que me centro. Tengo que hacer un esfuerzo vital y energético para salir, relacionarme y volver a una rutina más allá del techo con gotelé de mi casa. Poco a poco lo consigo, pero va costando, gracias a los buenos amigos y a Sonia. Voy dando pasos, consiguiendo pequeñas victorias que me llevan a un lugar más disponible y a mi parecer sano. Aunque no te voy a mentir, aunque la situación actualmente es buena, aún estoy un poco huraño. Son cosas que hay que seguir trabajando, porque la energía vital no está tan alta como en otras ocasiones.
No sé si porque últimamente valoro mucho mi tiempo libre, el tiempo junto a Sonia, y no quiero ponerme con otros quehaceres, aunque estos me aporten cosas interesantes. O porque he llegado a los 40 y mi foco vital ha cambiado de ángulo. No tengo tanta energía para lo que puedo llamar hobbies creativos. Crear, generar cosas, ahora me cansa. Un claro ejemplo es este podcast. Llevo muchos meses, o más bien años, intentando volver a grabar. Pensado y pienso mucho en él, en vosotros, en ti, y en cómo me divierto haciéndolo, pero en cómo me aporta en lo personal y profesional, en cómo me da una visión y experiencia de la profesión enorme, difícil de alcanzar por otras vías. No sabes lo que supuso en pandemia, lo gratificante, lo didáctico que fue cada correo electrónico que tenía con vosotros. Cada tweet, cada hilo, cada comentario, incluso cada discusión. Aprendí y me enseñabais muchísimo sobre la comunidad, el gremio, el trabajo y las diferencias entre todos nosotros. Diferencias y semejanzas. Este no es el programa para hablar de todo esto, pero es muy interesante los círculos, burbujas y sectores del lápiz y cómo la visión y la realidad cambia drásticamente de uno a otro, incluso dentro del mismo sector. Cada palabra intercambiada con todos vosotros me abría más la mente al complejo y gran mundo de la profesión del lápiz. Y por eso te invito a que dialogues, que habléis y compartáis entre compañeros toda la experiencia vital, para sumar y ser consciente de todo lo que hay detrás de esta compleja profesión. Con todo esto voy dando pasos adelante y voy sanando en lo personal y en lo vital. Actualidad, la nueva etapa del podcast. Y es cuando llegamos al hoy. Creo que es el momento de volver. Me veo capaz, me siento con ganas. No tengo tanta energía, pero no hay prisa. A lo mejor hay que cambiar cosas y por eso tenemos que hablar. Mi intención es volver a grabar el podcast. Lo primero será acabar esta segunda temporada. Quedan 6 episodios, pero no puede volver de la misma manera que antes. La primera razón es la más evidente. Yo no soy el mismo, porque la pandemia, la experiencia vital y mi edad me da una nueva visión. Parece que no, pero los 40 dan una perspectiva diferente a los 30. Y para serte sincero, casi no recuerdo los episodios que grabé, quién participó. A un día os hablaré de mi corta memoria de solo 5 años. Además, al escucharlos y ver de qué trataban, casi ni me reconozco en ellos. Si ahora vuelvo a grabar, hay nuevas dudas, nuevas experiencias, nuevas incertidumbres que me llenan la cabeza y el corazón. El podcast nació como la manera de digerir los primeros 5 años de la vida laboral como dibujante profesional. Ahora ya llevo más de 10 años como ilustrador comercial y creo que las historias y experiencias que te cuento aquí serán otras. Deben ser otras. Espero que esto no te parezca mal. Veremos qué tal va este nuevo enfoque. Además, si vuelvo como antes, sé que no sacaré ni un episodio. Demasiada energía, demasiadas cosas que hacer para publicar un solo episodio. Por eso, creo que no habrá tantas colaboraciones, que me encantan, pero es complejo y laborioso de llevar adelante. También en los últimos programas se me había soltado el micro y los episodios llegaban a durar casi 3 horas. Y eso es demasiado contenido, demasiada edición. Espero acortarlos un poco y sintetizar, aunque bueno, aquí me tienes soltándote el rollo y a saber cuántos minutos llevo ya. Esto me lleva a un punto importante, la periodicidad de publicación. No puedo prometerte que sean cada 2 semanas como antaño. Por ahora voy a intentar sacarlo adelante y poco a poco buscar un tiempo de publicación constante. Pero por ahora no sé cómo será. Siento esto, pero creo que es inevitable mientras este podcast sea eso, un hobby para conectar contigo y aprender en el proceso. Además, tengo muchas dudas de cómo va a proseguir o cómo te llegará esto. La pandemia hizo explotar el mundo del podcast. ¿Explotar para bien? Hoy en día el podcast en habla hispana ha madurado y se ha profesionalizado. Han entrado las grandes compañías y no es lo mismo el podcast prepandemia que el actual. Y no sé si hay sitio para el Club del Dibujo en esta nueva realidad. Es más, durante todo este tiempo han nacido muchas iniciativas, programas y episodios sobre el mundo del dibujo, de muy diferente índole, desde ilustración a cómic, pasando por editorial, animación y muchos otros. Un montón de experiencias de compañeros, compañeras y compañeros del sector. Y para ser sinceros, esto me lleva a pensar que realmente ya está todo dicho. Es buena idea seguir con un podcast más sobre el dibujo, donde sencillamente planteo experiencias personales. Eso sigue interesando. ¿Tiene sentido un formato divulgativo o es meramente onanista? No lo sé, tengo dudas. Pero para eso voy a acabar esta segunda temporada para ver cómo me siento yo, cómo te sientes tú. Y después de los 6 episodios ya hablamos de nuevo. ¿Qué te parece? De nuevo, hacemos una pequeña pausa para escuchar la experiencia de una profesional. Esta vez tengo el placer de presentar a una artista completa, a una ilustradora, una diseñadora, una profesora, una conferenciante, una presentadora y me dejo muchísimo más. Hoy, y con todo el cariño te la presento, tenemos el placer de contar con Julia Solans. Julia es una mujer renacentista,
lo que hoy llamamos creativa, pero con grandes dosis de humor, de realidad y de sobre todo comunicación. Julia solo hay una, pero su obra abarca mucho más de un medio o sector. Hay mucha obra de Julia, y todas son tan iguales como diferentes. Pero ahora quiero hablarte de su obra gráfica, de su ilustración. Julia es una de esas ilustradoras que admiro y envidio fuertemente. Como ya te he dicho, es una comunicadora pura, y toda su obra tiene un mensaje, una idea, un concepto. Todo te impacta, sea por el humor, la diversión o el cuquismo, aunque no le tiembla la mano cuando tiene que tratar temas serios. De trazados manuales, colores vivos y composiciones que, aunque pueda parecer que están hechas de manera gestual en el momento, cuando mires de nuevo, ves que tiene un trabajo finísimo de composición y estructura. ¿Por qué la envidio? Porque Julia consigue que sus obras tengan ese aire de dibujo gestual, salido directamente del corazón, cálido y humano. Pero como te he dicho, si las miras más detenidamente, te das cuenta que realmente salen de la cabeza. Están cuidadas y están justo donde ella quiere. Y esto, para mí, es un lugar complejo de llegar en la ilustración, y lo consigue en cada obra. Además, no puedo evitar enamorarme de sus caritas, sus personajes y las historias que nos cuenta en ellas. Pero Julia no se acaba aquí. Ella, además de ilustradora y haber trabajado en publicidad y diseño, también es autora. Por ejemplo, publicando obra junto a Neus Moya en el libro infantil Zapatos Nuevos. O docente, impartiendo clase en la escuela de diseño online, la Basat, o da alguna charla o conferencia en algún festival. O si pones la televisión, a lo mejor aparece presentando o colaborando en algún programa sobre ilustración o diseño, como De la Cullera a la Ciutat, un programa de TV3 donde Julia nos enseña las historias detrás de 10 míticos diseños con sello catalán. Pero es que, incluso si te pones un podcast, puede que esté ahí, por ejemplo en Radio Apic, la radio de la Asociación de Ilustradores de Cataluña, donde presentaba y entrevistaba a diferentes ilustradores de esa tierra. Y es que podría no acabar de enumerar proyectos de Julia, porque Julia es comunicación, es creatividad, ideas, conceptos, humor y cercanía. Y después de todo esto, ya ella le da las diferentes formas en sus diferentes formatos. Si te soy sincero, no recuerdo en qué momento me crucé por primera vez con Julia y conocí su trabajo. Puede que fueran en la charla que dio en el Blanc sobre los 6 niveles de ansiedad, o puede que fuera en el podcast de Yo Dibujo de nuestro querido Chema Peral, o cuando le hice una bizarra entrevista en mi difunto blog OFN, cuando participó en el Creatus Dominus, o puede que sencillamente su obra me impactara por Instagram y decidiera seguirla. Como puedes ver, no lo recuerdo con exactitud, pero sí sé que desde el primer momento que me crucé con ella, intercambié palabras y descubrí una gran persona, cercana y alegre, y que siempre está abierta a que la líen a una tontería o proyecto, como en este caso, con una mini experiencia. Pero mejor me voy callando y te dejo con su experiencia. Hola Andrés, soy Julia Solans, ilustradora gráfica de Barcelona. Bueno, me preguntas ciertas cosas sobre cómo fue mi experiencia en la pandemia como profesional, creativa, ser humano, persona. Y ahí te van mis respuestas. Principalmente mi experiencia en pandemia, en esos meses de clausura o confinamiento, fueron posiblemente los mejores que he tenido nunca a nivel creativo. Evidentemente estábamos en un momento de mucha tensión, de muchos cambios, de mucha incertidumbre. Igual por eso, cuando no sabes muy bien hacia dónde va nada, pero el ritmo se ralentiza por igual para todos, creo que es interesante aprovecharlo, parar, detenerse, si es que se tuvo ocasión. Sé que hay gente que estuvo trabajando, sé que hay gente que lo tuvo más complicado, y no me estoy refiriendo a las personas que estuvieron enfermas o que estuvieron cuidando a otros, pero sí que fue interesante para mí, y en cuanto a esta eclosión creativa que tuve, detenerme, ¿no? Sobre todo detenerme y tener la tranquilidad que ese parar era universal, ¿no? Que no era yo que me estaba parando, como en muchas otras ocasiones he parado, ya fuera porque me quedaba sin trabajo o porque mi cabeza lo necesitaba, y por primera vez experimenté, digamos, la creatividad sin culpa, ya que podía pues sentarme, trabajar, crear, pensar, reírme y sobre todo hacer un ejercicio de autoexamen, ¿no? De todo lo que estaba sucediendo y de todo lo que me estaba pasando. Por otro lado, para mí fue muy interesante porque decidí de forma consciente relatar a través de unas viñetas que hice, que les puse como título Diario de un coronavirus anunciado,
pues hice alrededor de 100 viñetas diarias, casi con una frecuencia diaria, que iba relatando todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y eso fue un ejercicio que yo me puse a mí misma porque en el 2017, juraría que fue, en Cataluña, no sé si fue 17-18, pasan tantas cosas históricas últimamente que ya se me olvida. Pero creo que fue en el 2018 cuando todo lo del 1 de octubre, la independencia en Cataluña y ese intento de proclamar la república y el 155, bueno, todo eso fue un colapso increíble para todos, sobre todo aquí. Yo me acuerdo que estaba dando clases en una escuela en la que daba clases de diseño y estábamos todos los alumnos escuchando la radio, ¿no? Para ver qué estaba pasando, porque había helicópteros continuamente sobrevolando nuestras cabezas, todo estaba paralizado, ¿no? Había como una sensación de algo va a pasar aquí y nos va a pillar en medio. Y me acuerdo que entre todo el caos y el lío mental, he olvidado lo que pasó. O sea, fue una especie de trauma colectivo que provocó que me olvidara de lo que pasó. Y entonces en 2020 dije, esto no puede volver a pasar. Y entonces hice así como un diario de viaje, ¿no? Al fin y al cabo no dejó de ser eso, pero sin viajar mucho, porque estábamos encerrados en casa. Entonces, por un lado, pues abrí esa vía, que era el diario de un coronavirus anunciado. Luego también experimenté un poco el gustito de estar en casa. Yo trabajo desde casa, realmente siempre estoy en mi casa. Pero era como estar en mi casa de una forma en la que no había estado nunca, que era pues no poder salir, ¿no? Yo creo que quien disfrutó más, digamos, de la pandemia y del que yo estuviera en casa 24/7 fueron mis dos gatas, Rita y Luisa. Ellas estaban encantadas de la vida. O sea, estábamos las tres juntas, solas, jugábamos, nos contábamos cosas. Al final ellas fueron mis consejeras, ¿no? Y estuvo bien. Ellas, la verdad es que ellas fueron bastante felices. Y si ellas están contentas, yo también. Palabra de madre de gato. Total, por un lado fue eso, ¿no? Fue como un descubrimiento, tener tiempo, no tener culpa, ¿no? Todo esto que te comentaba. Y por otro lado también me hice otros proyectos, porque la verdad es que dije, bueno, pues voy a aprovechar para hacer cosas. Hice otros proyectos junto con un amigo. Hicimos un proyecto que se llamaba Retratos Confinados, que él me mandaba como una historia de personaje inventado, de algo que le inspirara, que eran 2 líneas. Había un poco una descripción de un personaje o algunas características, digamos, emocionales de su personalidad, y yo las tenía que dibujar, ¿no? Eso también fue interesante para poder ponerme unas normas. Yo creo que en todo proyecto personal, eso, ¿no? Ponerse estas normas o estos tipos de bloqueos para limitar siempre va muy bien para desarrollar estos ejercicios, ¿no? Yo qué sé, te limitas los colores, te limitas la técnica o te limitas ciertas cosas. Yo me limité porque solo eran cabezas, ¿no? Y dibujadas siempre de una manera muy concreta. Y bueno, salieron resultados bastante interesantes. Y luego también empecé el proyecto de flores negras, que yo creo que como tenía este deseo de salir a la calle, empecé de una forma bastante compulsiva a dibujar flores negras en papel y con pintura wash. Luego cambié a la tinta china. Y eran flores, ¿no? Que se iban enroscando entre ellas. Y fue un proyecto, vamos, muy bonito. En 15 días yo creo que hice como 80 flores en A4. Me acostaba a las tantas de la noche dibujando. A veces a mí me dan estas locuritas raras y no puedo parar de hacer algo. Se le llama obsesión, igual se le llama psicosis, no sé. Seguro que tiene algún nombre en terapia, yo no lo sé. Y eso, ¿no? Entonces esos fueron como mis 3 grandes proyectos. Y por suerte inmediatamente a partir de estos proyectos en concreto me salieron algunas colaboraciones. Ya estábamos saliendo de pandemia, pero tuve algunas colaboraciones. La del diario del coronavirus anunciado, esa me llevó a trabajar con Parlem, que es una compañía de telefonía catalana. Y ahí estuve como trabajando con ellos, diseñando un personaje, haciendo viñetas, ¿no? Un poco lo que había hecho en este diario, pues para un cliente, ¿no? Y lo de las flores negras también me trajo otro cliente. Hice una cubierta para el poemario de Neruda, de una colección que se publica en Latinoamérica, Gran Travesía se llama la editorial. Así que a veces, ¿no? Empezar como proyectos que en realidad los haces por puro disfrute, a veces también pueden abrir otras vías, ¿no?
Y al final ese es un poco la moraleja de todo, es que la experimentación, el no parar o el explorar nuevas vías, pues también te traen sorpresas. Yo no me lo esperaba, claro. Y esa fue un poco mi experiencia en el confinamiento, ¿no? Aparte de, bueno, coger algunos kilos de más, eso sí, porque, bueno, no me movía y tenía ansiedad. No hice pan. El pan lo he empezado a hacer ahora en 2024, curiosamente. Me hice pan, pero bueno, hice todo lo que las redes sociales mandaban, porque fuimos todos bastante un poco víctimas o yo qué sé, o marionetas de las redes sociales, ¿verdad? Pero bueno, fue una época que todos y todas intentamos superar de la mejor manera, una época muy extraña que parece que se nos haya olvidado. Íbamos a ser mejores, la verdad es que no sé cómo estamos ahora, un poco mal. Y ahí está. Eso es un poco lo que te puedo contar, así en líneas generales. Y bueno, pues en términos generales espero que no vuelva a pasarnos un confinamiento de este tipo, aunque nunca se sabe porque estamos en un momento donde cada año suceden 8.000 cosas históricas que al final perdemos la cuenta. Pero bueno, mi consejo sería que salgamos sobre todo del confinamiento mental. No sé si significa algo, pero sí, dejemos de estar tan encerrados y encerradas en nosotros mismos e intentemos, yo qué sé, encontrar vías de escape, ya sea a través de la creatividad, a través de hacer pan, pero que no nos quedemos encerrados en nuestras actividades sociales, que intentemos ver a gente. Como ilustradores también tenemos que ver a gente, organizarnos, colaborar. Yo ahora estoy como intentando apuntarme un montón de talleres que dan otros ilustradores o ilustradoras, porque creo que es importante ponernos en encontrarnos, hablar, aprender de los otros e intercambiar ideas, opiniones y conocimientos. Creo que así todos crecemos de una forma u otra. Y nada más, te mando un abrazo muy fuerte desde Argentina, que estoy aquí a 15 grados, está muy bien, en pleno julio, ya no sé dónde vivo. Y nada, un abrazo muy fuerte a ti y a toda la gente del podcast. Muchísimas gracias, Julia, por participar. Es un placer tenerte en el Club del Dibujo. No sabes la ilusión que me hace que hayas podido participar en el club. Puedes encontrar las obras y proyectos de Julia en www.juliasolans.com. Aunque para estar al tanto de todo lo que hace, no hay nada mejor que su cuenta de Instagram, instagram.com/guisante. Sí, guisante, como la legumbre. Además, te recomiendo mucho un proyecto personal suyo en particular que me encanta. Su newsletter, o más bien newsletter, llamado Gatos, el primer magazine cultural felino, donde cada mes nos envía al buzón una news llena de datos, información y humor sobre los gatos. Puedes verlo y suscribirte en losgatos.subtrack.com. Continuamos con el podcast y ahora toca hablar de algo que no sé muy bien cómo te lo vas a tomar y que son, muy a mi pesar, los cambios que debo realizar en el Club del Dibujo para que pueda continuar adelante. Uno de ellos es que ya no habrá canción de cierre. Al nacer este mundo de podcast profesional que te he comentado antes, la gestión de derechos de autor musicales se ha puesto muy duro. Y siempre me juego a que me quiten el episodio por los derechos de la música. Por ejemplo, el último episodio, el que hablamos de la salud mental, fue censurado por esto mismo en Spotify y ya no está disponible. Una pena. Así que aunque me gustaba el momento musical final y creo que aportaba muchísimo al programa, no habrá canción de cierre. Tampoco te va a llegar el típico newsletter del club avisándote de nuevo episodio. Esto realmente es un gran problema. Pero como la cuenta estuvo muchos meses en uso, parece ser que MailChimp, el servicio que utilizaba para enviar los emails, no lo dio de baja y se cargó toda la base de datos. Voy a pensar y meditar mucho sobre esto y creo que es posible que abra otra cuenta. Os iré avisando si lo hago. ¿Os apuntaríais a una newsletter que os avisara de los nuevos episodios con contenido extra? Dime qué te parece esta idea, mientras voy pensando en ella. Y escucho consejo de usuarios que utilicen otras herramientas de newsletter diferentes al maldito mono de MailChimp. Déjamelo en los comentarios. Y así, muchas pequeñas cosas, como que ya no habrá la transcripción en la web o que el apartado postal físico actualmente ya ha estado de bajo, porque costaba dinero. Por ahora, lo único que puedo asumir de gasto y que he mantenido durante estos años es el dominio, la web y la suscripción de iVoox para que el canal tenga unas RSS sanas y compatibles con los demás servicios de podcast. Pero como ves, entre todo esto no hay nada que haga que no pueda volver el club, pero se necesitan ajustes a las nuevas necesidades que vayan saliendo. ¿Qué te parece todo esto? ¿Crees que tiene sentido o me estoy perdiendo?
Y bueno, hasta aquí el tema a tratar de este episodio. ¿Qué tal? Espero que te haya gustado esta vuelta. Sé que no es un episodio al uso, pero tenía que sentarme y hablarlo contigo antes de ponerme a limpiar y quitar el polvo del club. También es una muestra de que si en este momento estás escuchando este capítulo, es que he podido seguir adelante y grabarlo, que no es poco. Pero antes de la despedida tengo 2 recomendaciones. La primera, y creo que voy a repetir este formato en cada uno de los episodios que faltan de la segunda temporada, es recomendaros alguna iniciativa podcast relacionada con el mundo del lápiz que haya nacido después de este parón del club. Personalmente estoy de perfil bajo respecto a escuchar podcast. No sé si te pasa a ti, pero últimamente cuando estoy trabajando concentrado, sobre todo en ideación o animando, me es imposible escuchar nada. Es que ni música. Mi cerebro va a tope y aunque me lo ponga de fondo, no entiendo lo que dicen. Por eso me tomo muy en serio los podcasts que escucho y cómo los escucho. Me gustaría que fueran más, pero la cabeza no me da. Por eso os voy a traer solo aquellos que he podido escuchar más de un episodio y que me han parecido interesantes o entretenidos. Y el que voy a recomendar esta vez no es otro que el proyecto de uno de los invitados de este programa, JK, que junto a la brillante Mar Villar tiene el podcast sobre ilustración y mamarrachadas varias, Lengua de Sapas. Un podcast grabado desde su fresquita y húmeda charca donde nos deleitan con sus experiencias, pensamientos sobre el sector de la ilustración, entrevistas a compañeros y memes. Muchos memes aperos. Es un podcast cercano, de formato charla, ameno y amable. Para mí lo más importante es que es muy auténtico. Y ellas lo son. Tratan tanto lo profesional como lo humano. Sobre todo lo segundo sobre lo primero, lo que le da un valor realmente importantísimo. Tratan temas como el estilo del ilustrador, sobre cómo crear un portafolio, el multitasking, entre muchos otros. Pero no quiero destripar más a las sapitas, que no estamos en ninguna clase de biología yankee. Mejor lo haces tú por tu cuenta. Seguro que aprendes mucho. Puedes encontrarlas en muchos lugares de la red como Spotify, iVoox, YouTube o TikTok. Pero os recomiendo que las sigáis en su Instagram, que son muy activas en ese espacio. El usuario es Lengua de Sapas, así todo junto. Y ya desde ahí accedéis a todos los enlaces. Repito de nuevo el usuario, Lengua de Sapas. La segunda recomendación es la web de Litebox o Lightbox, disculpad mi inglés, un colectivo de ilustradores profesionales y artistas comerciales. Es una iniciativa nacida durante la pandemia y que defiende la transparencia salarial en el sector creativo. En su web podréis encontrar recursos muy interesantes, como bases de datos abiertas a ilustradoras queer y de color, plantillas o ayuda para crear contratos de ilustración o información sobre derechos de autor. Además, para mí hay 2 secciones básicas. La primera es su manifiesto, real como necesario. Te lo iba a leer, pero son 14 puntos y creo que mejor te dejo con la curiosidad y si quieres ya vas tú y lo lees. De verdad es para imprimirlo y colgarlo delante del espacio donde se trabaja para no perder el norte. Igualmente, si quieres que lo lea en el club, dímelo en un comentario y lo podría subir como un anexo. La segunda sección que destaco es el buscador de tarifas, creado por compañeros de profesión, con casos reales, donde puedes buscar clientes, encargos y la facturación de estos según el año. Muy pero que muy interesante. Te dejo un ejemplo, aleatorio, que he cogido de allí. Una media página y spots para una sección especial en blanco y negro en el New York Times en 2019, que si tienes curiosidad fueron $900 americanos. Si tienes más curiosidad, puedes acceder a la web de Litebox en www.litebox.info, caja ligera en inglés, www.lightbox.info. Suelo matizar un pequeño detalle. Como muchas iniciativas nacidas en pandemia o pospandemia temprana, su continuidad no ha sido constante. Por ejemplo, ahora mismo sus enlaces a las newsletters están dadas de baja y no hay casi movimiento en las redes sociales. Lo que no quita que con todo lo que tienen subido en la web ya vale la pena. Y nunca se sabe, a lo mejor vuelven en algún momento, como por ejemplo lo que está ocurriendo a este podcast. Y hasta aquí este capítulo del retorno del Club del Dibujo. Si te ha gustado este episodio y la idea de que haya vuelto, recuerda darle una estrellita, un like, una recomendación o un comentario en la plataforma donde nos escuches. Esto hará que el Club del Dibujo sea más visible. Incluso puedes compartirlo o hablar de él entre amigos y redes sociales. A más gente que conozca el club, más interesante será vuestro feedback. Cada like, comentario o compartido aporta muchísimo. Y más ahora, que será como empezar casi de cero. Ayúdame a llegar a los antiguos y nuevos oyentes del club. De verdad, muchísimas gracias a todos los que difundís este podcast. Si quieres apoyar directamente al club, te recuerdo nuestra cuenta de Ko-fi, www.ko-fi.com/El Club del Dibujo, donde puedes invitarme a un café. O si tienes cuenta en Podimo, puedes escucharnos a través de esta plataforma, la cual nos dará unos pequeños ingresos por cada reproducción. Son escasos, pero algo es algo.
Y si quieres decirme alguna cosa, hacerme llegar cualquier consulta o sencillamente pasar a saludarme, no dudes en hacerlo a través de las redes sociales y las comunidades de podcasting. Será la manera más rápida de que te lea y te conteste. Además, también puedes hacerlo a través del correo del club, info@elclubdeldibujo.com. Pero no puedo prometer que pueda en este momento leer y contestar los mensajes rápidamente. Es más, pido disculpas a esas conversaciones o emails que se quedaron en la nube sin contestar durante los últimos 2 años. Disculpas de todo corazón, pero voy a realizar un esfuerzo para que no pase de nuevo. Sed pacientes y comprensivos. Y me vas a tener que disculpar, pero ya se está haciendo tarde. Tengo que bocetar 20 stickers para mensajería instantánea y a veces el rayado y el bocetaje se me atraganta. Que uno tiene que ganarse sus lentejas. Si quieres, quédate un rato más. Estás en tu casa, pero recuerda cerrar la puerta al salir. Vuelve cuando quieras y conversaremos otro ratito. Espero verte pronto, nos escuchamos en el Club del Dibujo.